Y esa actividad incluso no solo la hice afuera, sino que incluso recuerdo que presidentes de misión me solicitaban que 3 meses antes de que sus misioneros regresaran a sus países, poder tener un programa que les ayudara a abrir la mente y enfocarse en la etapa que seguía. Y tras eso escribí 2 libros. Uno se llama Esfuérzate y sea afirmativo, y el otro Un nuevo comienzo. Bueno, llegué al punto de considerar que uno de los dones que Dios me había dado era el poder ayudar a las personas a encontrar su camino, a encontrar cuál es el propósito básico o fundamental por el cual existen en esta tierra. Y recuerdo incluso que viviendo en Estados Unidos, hermanos de aquí con posibilidades mandaban a sus hijos a Estados Unidos para que los orientaran. Recuerdo a uno que dijo, tenía problemas con su hijo, que no tenía idea de qué iba a hacer con su vida, y él le dijo a su esposa, aquí solo hay una persona que nos puede ayudarle, pero desafortunadamente esta persona no está aquí en El Salvador, está en Estados Unidos, y la enviaron a Estados Unidos solo para eso. Con esto lo que quiero es que entendamos qué importante es el trazar una ruta en la vida que sea consistente, congruente y diferenciada. ¿Qué tan importante es el poder de nuestras decisiones? ¿Qué tan importante es lograr traducir el evangelio a el criterio necesario para poder tomar decisiones prudentes, decisiones inteligentes, decisiones sabias? Entonces, en relación con el tema, mi ruta hacia una vida abundante, yo he pasado años estudiando este tema. Yo tengo la costumbre de levantarme a las 3, 4 de la mañana y me pongo a escribir en mi computadora, y yo sé lo que es la revelación personal, porque no una vez, sino cientos de veces he sentido la inspiración de Dios indicándome algunas ideas importantes para no solo resolver mi vida, sino ayudar a otros a resolver la propia. Y sobre este tema he estado reflexionando. Y particularmente al comenzar a reflexionar sobre el tema de una vida abundante, porque al final de cuentas sí le puse mi ruta hacia una vida abundante, ahí, la expresión vida abundante es una expresión que acuñó el presidente Tomás S. Monson. Hay un famoso discurso que dio en enero, hace quizás como unos 10, 12 años, en donde él hizo un desafío a los miembros de la iglesia. Y el desafío consistía en que dedicáramos tiempo para encontrar el camino hacia una vida abundante. Los santos de los últimos días no creo que debemos andar tras la riqueza, tras la fama. Porque los estudios que se han hecho sobre los ricos y famosos al final llegan a una conclusión de que no es gente feliz. Si mi pretensión es tener dinero, si mi pretensión es ser famoso, eso no me va a dar la felicidad. En el campo de la psicología ha surgido una rama que se llama la psicología positiva o la psicología de la felicidad. Y los investigadores de ese campo han descubierto, por ejemplo, que, hablando de Estados Unidos, si una persona que vive en Estados Unidos gana más y ya tienen hasta el número de cuánto debe de ganar al año, y si esa persona gana 10,000, 30,000, 100,000, 200,000 o 500,000 dólares más de ese número, los estudios demuestran que no va a ser más feliz. No va a ser más feliz. Entonces, ¿qué pasa en el mundo real? Que parece como que hubiera una obsesión a querer ganar más. Y las personas hasta hacen huelgas para que les paguen más. Pero una vez que a las personas les pagan más, un poco más, 2, 3 meses después de que le hicieron ese incremento, están igual que como estaban antes de que le hicieran el aumento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será acaso entonces que la humanidad no ha descubierto el camino hacia la felicidad? Y entonces, el presidente Tomás S. Monson nos hace una invitación a que iniciemos ese proceso. Este día lo que yo quiero es
motivarlos a que cada uno de ustedes de manera personal inicien el camino a descubrir cuál es el propósito básico o fundamental porque están en esta tierra, que lo descubran. Y si es necesario que pregunten. En la escritura, por ejemplo, en Doctrinas y Convenios, no sé si en la sección 48 o 38, se dice o se declara que los obispos tienen el don para discernir los dones de los miembros de su unidad, ¿va? Y yo recuerdo que en mi época mis jóvenes lo tomaban en serio y literalmente llegaban y me preguntaban, ¿va?, cuáles son los dones que Dios me ha dado, ¿va? Entonces constantemente estaba en ese reto, enfrentando ese reto de tratar de ayudar a que las personas descubrieran sus dones que Dios les había dado para que los puedan desarrollar. Cuando una persona descubre los dones que Dios le ha dado y los usa para resolver su vida, los dones son nuestras fortalezas. Si nosotros usamos nuestras fortalezas que Dios nos da para resolver nuestra vida, entonces eso nos va a ayudar a que se desarrolle nuestra inteligencia. Y no tenemos una sola inteligencia, tenemos varios tipos de inteligencia. Y recuerden que para Dios lo más importante es que desarrollemos la inteligencia. Si no, Él no hubiera dicho que la gloria de Dios es la inteligencia del hombre, ¿no? Entonces, al trabajar este tema de construir una ruta hacia una vida abundante, hay dos caminos. He descubierto dos caminos. A uno de los dos caminos le llamo el camino de progresar y al otro el camino de progresar. ¿Qué diferencia hay entre progresar y progresar? ¿Algún comentario? ¿Qué diferencia hay entre progresar o progresar? Y quizás alguien pregunta, bueno, ¿y qué es progresar? Y le voy a dar una definición rápida de lo que significa progresar. Progresar es la pobreza vestida de moda. Ese tipo de persona que toda la vida lo que gana lo usa para consumir, para consumo. Y para consumir marcas, por ejemplo. Esa persona es la que está progresando, porque no tiene ni dinero para ahorrar. Todo lo que recibe, inmediatamente lo invierte en marca. Lo invierte en zapatos, camisas, etcétera. Y todo el tiempo está obsesionado, pues, porque la moda está cambiando a cada rato. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada año hay 4 modas. La moda de primavera, la moda de verano, la moda de otoño y la moda de invierno. Entonces, cada 4 meses la gente que anda en el ciclo de pobreza está usando su dinero para comprar ropa. Y la ropa, la gente allá llega a llenarse de tanta ropa que al final termina regalándola o termina rematándola. Eso significa progresar, ¿va? Vivir en el mundo del consumo y usar nuestros recursos para consumir y para consumir. Pero por el otro lado tenemos la otra palabra, progresar. ¿Qué significará progresar? Denme una idea para ustedes qué significa progresar. En su filosofía personal, ¿qué significa progresar? ¿Qué es eso de progresar? ¿Avanzar? ¿Avanzar en qué? ¿Hacia dónde? Avanzar en dirección de sus metas. Pero para saber cuáles son sus metas, ¿qué necesita antes de formularse unas metas? Ajá, entonces antes de fijar metas, lo que yo necesito es tener una visión. Una visión de a dónde quiero estar a 5 años plazo, 10 años plazo, 30 años plazo, 50 años plazo. Si yo soy capaz de construir esa visión de futuro, entonces esa visión es la que me va a decir cuáles son las metas que yo necesito poner en cada una de las etapas de mi vida. Entonces podemos decir que progresar es un proceso, el proceso de avanzar hacia nuestras metas a través de la formulación de una misión y una visión de futuro que sea consistente con lo que yo busco en última instancia. Porque en última instancia, ¿qué es lo que los seres humanos buscamos? ¿Cuál es la palabra que buscamos en última instancia todos los seres humanos? Cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es el propósito básico fundamental de mi vida? ¿Qué palabra pondrían ustedes alrededor de esa pregunta?
¿cuál es el propósito básico o fundamental de mi vida? ¿Qué palabra pondrían? Una sola palabra para resumir el propósito básico o fundamental de su vida. ¿Cuál sería esa palabra? Que empieza con F. Felicidad. Exacto, exacto. Entonces, el propósito básico de la vida es aprender a ser felices. Es aprender a ser felices. Entonces, de alguna manera, las metas, la misión y la visión que yo me trazo me deben llevar en última instancia a esa palabra que llamamos felicidad. Felicidad. Ahora, las personas que no progresan, sino progresan, cometen 5 errores fatales. Ahora, ¿cuáles son las personas que durante toda su vida van a pasar en el círculo de la preocupación, en el círculo de la escasez, en el círculo de que no les alcanza lo que ganan? Esas personas tienen 5 pecados mortales que cometen. Ahora veamos cuál es el primer pecado mortal que cometen las personas que nunca salen del hoyo. El primer pecado, postergar lo importante. Postergar lo importante. Entonces, una primera cuestión en nuestra vida es de decidir qué es lo importante para mí. Por ejemplo, en esta próxima hora, en estos próximos 60 minutos, ¿qué es lo importante para ustedes? Ajá. Entonces, si yo estuviera en esta charla, lo importante para mí sería que dentro de una hora yo debo tener un mapa de ruta para iniciar el proceso de salir del hoyo en el que estoy. O de aprender a volar, si es que no estoy en ningún hoyo, aprender a volar. Entonces, esta próxima hora, mi enfoque debería ser salir con un mapa del tesoro, el mapa del tesoro de mi vida, el mapa de ruta que me va a decir qué es lo que tengo que hacer para llegar a donde yo quiero. Y lo que yo quiero tiene que ver con verbos. Lo que yo quiero ser, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero tener y donde yo quiero estar. Bien ser, bien hacer, bien tener, bienestar. Los 4 verbos claves del desarrollo. ¿Alguien me los podía decir? Los 4 verbos claves del desarrollo. Ser, hacer, tener y estar. Ahora, si yo no estoy bien, por ejemplo, en este momento no me siento bien, probablemente es porque no tengo lo que yo quiero. Pero si yo no estoy teniendo lo que yo quiero, es porque probablemente no estoy haciendo lo que me lleva a tener lo que yo quiero. Y si no estoy haciendo lo que yo debo de estar haciendo en este momento para lograr a lo que aspiro, es porque no soy el tipo de persona o no he construido ese tipo de persona que va a tener los valores, los principios claves para poder superarme en la vida. Entonces hay una relación importante entre esos 4 verbos. Y entonces decía que el primer error fatal que cometemos los seres humanos es el de postergar, dejar para mañana. Estoy joven ahorita. Está bien aquel que ya tiene tanto, que ya regresó de la misión y es que tiene 3 años o 4 años sin casarse, que sea, está bien que se preocupe él, pero yo ahorita lo que más me sobra es tiempo. O no necesito seguir estudiando ahora. ¿Por qué? Porque tengo tiempo, lo que más me sobra es el tiempo. Sin embargo, el tiempo no es una constante. El tiempo es una variable. Es una variable que ahora la tengo y de repente puede ser que no la tengo. Entonces, el primer error fatal es dejar para mañana lo que es importante. Y eso tiene que ver con una palabra, disciplina. La palabra disciplina. Cuando una persona tiene la maña de postergar, no tiene disciplina. Y hay una doctora, la doctora Angela Lee de la Universidad de Pensilvania, que se ha dedicado a estudiar el tema del éxito. Y después de todos los años que ha dedicado estudiando gente de éxito, llegó a la conclusión que las personas que tienen el éxito generalmente poseen dos cualidades importantes. Y la primera de las 2 cualidades que ella descubrió es la disciplina. Y la segunda, la perseverancia.
No es ser más inteligente lo que va a hacer la diferencia. Los japoneses, por ejemplo, dicen que los latinos somos más inteligentes que ellos. Pero, dicen los japoneses también, pero nosotros somos más disciplinados que ellos. Y agregan los japoneses, agregan que una persona que tiene disciplina, tarde o temprano va a alcanzar y va a superar a una persona que es inteligente, pero que no tiene disciplina. Entonces, el primer factor importante es la disciplina. Y eso entonces sería el antídoto de del primer factor de las personas que están pobrezando. El segundo, hay gente que todo el tiempo la vemos ocupada y todo el tiempo la vemos presionada por el tiempo, pero no avanza. Cuando vemos qué ha hecho, qué ha logrado, los logros no se ven. ¿Por qué? Porque quizás hacen mucho, pero mucho de aquí, mucho de allá, mucho de acá y mucho de acá, no se enfocan en una dirección, en una sola dirección única, hasta lograr alcanzar una meta, como lo estábamos hablando. Entonces, el segundo error fatal de quienes siguen en su círculo de preocupación es que sus esfuerzos son dispersos. Hacen cosas, pero no conectadas, en este caso podemos decir con la misión, la visión y la meta. El tercer error fatal son manipuladores. Y quizás hasta buenos manipuladores. Ese tipo de gente que siempre se sale con la suya. Ese tipo de jovencitas seductoras, entre comillas, que hacen a los jóvenes a donde quieren, con esa sonrisa, con esa mirada, a esos jóvenes que entre comillas, guapos, y que impresionan con la mirada, etcétera. Pero el problema de los manipuladores, ¿cuál creen que es? Que generalmente los manipuladores solo operan en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo son descubiertos y las personas manipuladoras se les acaba la pólvora. Entonces, ser un manipulador es algo que me va a funcionar por un rato, pero cuando las otras personas me conocen, simplemente lo que ya se van a vacunar, y entonces es mejor ser honesto, transparente, que ser un manipulador que siempre está controlando y haciendo lo que él quiere, pero en el corto plazo. En el mediano y largo plazo no le funciona su estrategia. La cuarta conducta, el desperdicio. El desperdicio. Díganme un recurso importante que todos los que estamos aquí tenemos. El tiempo. ¿Cuántas horas a la semana tenemos todos? 168 horas a la semana, ni más ni menos. Aquí ni el obispo, ni la persona mayor o menor, todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos, pero la diferencia está en que las personas inteligentes saben usar su tiempo. Saben usar su tiempo. Mientras que las personas que no son inteligentes en cuanto a lo que es un comportamiento efectivo, constantemente lo desperdician. ¿De qué manera yo por ejemplo, desperdicio mi tiempo? Si usted es de las personas que se levanta y no arregla su cama, al levantarse, esa es una forma de desperdicio. Porque el momento exacto para arreglar la cama es cuando ustedes levantan. Si no lo hacen en ese momento, entonces va a andar dando vueltas y la mente divariando, etcétera, y eso ya, entonces, va a hacer que se desenfoque. Si usted es de las personas mediocres, que siempre hace las cosas a media, no hace las cosas bien desde la primera vez, usted está expuesto a lo que se llama retrabajo. Cuando usted vaya a una empresa y vaya a un trabajo, su jefe ve que el trabajo que ha hecho es mediocre y no se lo va a aceptar, lo va a hacer que lo vuelva a repetir. A eso se llama retrabajo y es una forma de desperdicio. Las personas, por ejemplo, que desperdician el tiempo, también tienen otra característica, la demora. Si algo se puede hacer en 10 minutos, ellas lo hacen en todo el tiempo que les permite. Hasta que el jefe se da cuenta de que esta es una de las personas que practica lo que a nivel empresarial se llama desempleo oculto.
Y entonces ya cuando el jefe se da cuenta que esa persona practica el desempleo oculto, que es experto en demorarse para hacer una tarea de 1 hora, se lleva 4 o 5 horas, entonces esas personas son apartadas de lo que yo le llamo la mesa de las oportunidades. El quinto factor, la improvisación. Los latinos tenemos una característica: no somos buenos planificadores, ni siquiera agenda andamos. Y aunque tengamos la aplicación en el celular, no la usamos. No tenemos la disciplina de trabajar con una agenda. No tenemos la disciplina de este día, después, al domingo, al día de reposo, llegamos a la casa, termina el día, y entonces antes de acostarnos vengo y programo toda mi semana. No tenemos esa disciplina, sino que vamos avanzando según las circunstancias nos lo vayan exigiendo. Entonces, ¿y las circunstancias qué tiene que ver? Que hacemos lo que ya teníamos que haber hecho ayer. Y entonces, eso nos provoca presión. Eso nos provoca estrés. Pero hay personas que ya incluso aprendieron a vivir de esa manera. Si no están estresadas, entre comillas, no funciona. Entonces, aquí tenemos 5 conductas que no nos van a hacer progresar. Si tenemos una de esas conductas, hay una alta probabilidad de que nosotros nos convirtamos en personas mediocres. Y nuestro país necesita que salgamos de la mediocridad. Que como cultura empecemos a combatir estas 5 enfermedades. Y para ello, la tarea es cortar esa cuerda. Cortar esa cuerda es como cortar ese paradigma. Cortar ese paradigma e iniciar un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma otra vez sería las 5 conductas opuestas a estas de las que estamos hablando. Eso significaría el cortar la cuerda. Ahora, la vida está formada por 4 factores claves: tiempo, circunstancias, decisiones y resultados. Esos son en última instancia los 4 ingredientes que forman nuestra vida. Y esa mezcla del tiempo, las circunstancias, las decisiones y los resultados nos mueve o nos convierte en personas como el pavo. Para mí el pavo es el ejemplo del fracaso. Aquí en adelante, todos los que andan dando vía les vamos a llamar pavitos. ¿Y qué significa tener el síndrome del pavo? Presumidos, altivos, vanidosos y orgullosos. Esos son los pavitos, miren. Presumidos, altivos, vanidosos y orgullosos. Ese es el síndrome del pavo. ¿Y en qué termina un pavo? ¿En qué termina un pavo? En Estados Unidos, en el Día de Acción de Gracias termina. En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, se matan 40 millones de pavos cada año. ¿Se pueden imaginar? 40 millones de pavos que mueren el Día de Acción de Gracias. Yo he escrito un libro que se llama ¿Quién es el pavo para la cena? Que son precisamente 12 historias de lo que nos pueden convertir a nosotros en ese tipo de personas. En ese tipo de personas con el síndrome del pavo. Pero tenemos, después del pavo, tenemos a la abeja. Yo a la abeja la pongo como un ejemplo de un insecto laborioso pero reactivo, que siempre está a la defensiva. Usted le quiere acercar a una abeja y lo pincha, ¿verdad? Pero más adelante hay un ave que es el símbolo del logro. Y esta ave yo le llamo el ave acuática. Ayer estaba en la playa y en la mañana la escena que estaba esperando, que estaba buscando, es esa escena en donde de repente aparece una bandada de 4 o 5 pelícanos o gaviotas, que aquí está el mar y ellos van arribita del mar, van planeando. Y yo pensaba que el ejercicio de las gaviotas era como relax en la mañana, era como su ejercicio de relax. Pero después de observar un grupo, un segundo grupo, un tercero, un cuarto grupo, de repente me di cuenta que no era relax, que no era algo, no, ya andaban trabajando.
Y esa acción de planear era observar dónde estaba el alimento. De repente empiezo a ver que la gaviota va y de repente desaparece. En el momento que desaparecen están ya dentro del agua. Están saliendo de su círculo de comodidad y entrando a su círculo de incomodidad porque ahí está la comida. Ahí está la comida. Entonces la gaviota para mí representa lo que es la eficacia. Una persona eficaz es una persona capaz de lograr lo que se propone. Si ustedes, por ejemplo, este día decidieron, voy a ir a esa charla, y llegaron aquí, y están aquí, ese es un síntoma de eficacia. Porque ustedes lo pusieron en la cabeza la idea de estar y estuvieron. Entonces, las personas eficaces son las personas que se ponen metas y las logran. Las personas ineficaces ni siquiera se ponen metas, ni siquiera saben cómo formular una meta. Pero las personas eficaces llegan a convertirse en especialistas en formular metas y en desarrollar planes de acción para alcanzar esas metas. Pero después de la persona eficaz, decía que la gaviota era el ejemplo, sí, un nivel más alto, el nivel de optimizar, el nivel de la eficiencia. Las personas eficientes están un poco arriba de las personas eficaces. Las personas eficientes son aquellos que se ponen una meta y logran la meta al menor costo posible. Porque uno puede lograr una meta y hacer un desperdicio de recursos, pero también puede lograr la meta al menor costo posible. Y cuando uno es capaz de lograr una meta al menor costo posible, entonces uno no solo es eficaz, sino que es eficiente. Es eficiente. Mi esposa, la pasión de ella es la cocina. Y ella dice que la manera más simple y más económica de preparar un plato de comida es teniendo un método. Teniendo un método. No es suficiente tener la receta, sino que la persona tiene que tener, digamos, el chef sabe cuáles son los pasos que debe seguir para hacerlo en el menor tiempo posible y lograr el resultado aceptable. Ella, por ejemplo, sabe que si va a preparar un plato típico que lleva carne, huevo, etcétera, un desayuno, ella sabe que en 7 minutos debe estar ese plato listo. Entonces ya conoce incluso el tiempo que se debe tardar para ese plato. Hay personas que para preparar el mismo plato pueden tardarse media hora y hasta 1 hora. Pero entonces la eficiencia se basa en que siempre para lograr la meta en el menor tiempo y con el menor número de esfuerzos, la solución es el método. ¿Y cómo podemos definir la palabra método? Para ustedes, ¿qué es un método? Una manera gradual de hacer las cosas. Ajá. Entonces podemos decir que un método es como el camino a seguir para lograr un resultado al menor costo posible. El método. Entre 2 puntos, dicen que la recta es el camino más corto. Ahora vamos a decir que entre una necesidad y una solución, el camino más corto es el método. Luego tenemos las personas del siguiente nivel, que es la efectividad. Las personas efectivas, y yo, quienes me conocen un poco saben que yo he estudiado el trabajo del doctor Stephen R. Covey. Él es el creador del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él, al definir la efectividad, la define como esa habilidad de lograr causar impacto en aquellas personas hacia las cuales uno dirige sus esfuerzos. Por ejemplo, un presidente de quórum de élderes. Un presidente de quórum de élderes efectivo es aquel que logra el mayor impacto posible en las familias que le toca atender. Entonces el impacto tiene que ver con qué tan contentos, satisfechos están mis clientes con el servicio que les estoy dando. Por ejemplo, yo como hombre casado, mi cliente es mi esposa. Y alguien me hizo una pregunta una vez. ¿Y tu esposa te hace feliz? Me preguntó. Entre paréntesis, tenemos 48 años de casado, 5 hijos y 9 nietos.
Bueno, cuando esta persona me hizo la pregunta, solo recordé que ya la respuesta me la había dado alguien mucho antes. En la época en que yo tenía responsabilidades de liderazgo, un hombre a quien respeto mucho, el elder Carlos Amado, me enseñó en cierta ocasión que mi problema con mi esposa es hacerla feliz a ella. Ese es mi problema. Si ella no me hace feliz a mí, ese no es mi problema, ese es el problema de ella. Pero mi problema es que ella se sienta bien conmigo y que ella sea feliz conmigo. Entonces, cuando las personas se enfocan en el nivel de la efectividad, esa persona en primer lugar tiene que pensar en quién es su cliente. Por ejemplo, para el obispo del barrio, ¿quiénes son sus clientes? Bueno, alguien puede decir los miembros del barrio, pero alguien puede ser más específico y decir sus jóvenes, podría decir. Para digamos, el consejero, digamos, el consejero del obispo, ¿quién es su cliente? El obispo, él es su cliente. Entonces, lo que yo quiero que en este momento comiencen a pensar es quiénes son sus clientes. Y si a su cliente yo le preguntara qué tan satisfecho está con el servicio que le está dando su proveedor, ¿cuál sería la respuesta que recibiría? Fantástico, es insuperable, es lo máximo. Entonces, esa es la característica de una persona efectiva. Cuando una persona es efectiva, no se limita a cumplir, sino que se enfoca en producir satisfacción en el otro que es su cliente. Producir satisfacción todas las veces. Ese es el reto de ser efectivo. Pero en la puntita está la palabra protagonista y ahí está recortado, pero ¿qué creen que es la que está ahí que he querido representar? Un águila. Ajá. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un águila en real? Yo sí he tenido la oportunidad de ver en varias ocasiones a águilas reales. En cierta ocasión estaba bajando de una montaña. Estaba bajando de la montaña y a la parte de la montaña había un río. Y de repente ante mis ojos, repentinamente aparece, pero de la nada, un águila a una velocidad que solo medio lo pude ver. Y lo que me llamó la atención es que en la garra llevaba un pez que acababa de capturar. Entonces dije, wow. Y la pregunta, ¿cómo hará un águila para lograr un resultado fantástico y fuera de serie? ¿Cómo hará? ¿Qué características tiene las águilas que las hacen especiales? Porque cuando vemos la historia, ustedes se dan cuenta que el símbolo del protagonismo, el símbolo de lo más alto a lo que se puede llegar en las diversas culturas históricamente ha sido el águila. Pero ¿qué tiene de especial el águila? Visión. Entonces, una cosa importante, una característica básica del águila es la visión. El águila es capaz de ver lo que nosotros solo nos podemos imaginar. El águila es capaz de ver a su presa y la presa ni siquiera tiene conciencia de la presencia de que está siendo observada por el águila. Visión. Y la segunda característica del águila es precisión. Precisión. Entonces, ¿han visto ustedes en la televisión cuando un águila va en picada y llega y se mete al agua y de ahí sale del agua remontando, llevando un pez en su garra? Precisión. Visión y precisión son dos características básicas de una persona, de un líder que alcanza lo que podemos llamar el protagonismo. Ahora, ¿cuáles son 3 componentes claves de mi ruta hacia el progreso? A esos 3 componentes les he llamado empoderamiento, endoliderazgo y administración personal. Empoderamiento. Empoderamiento tiene que ver con tener poder. Tener poder. ¿Y qué es el poder? El poder lo podemos definir como una capacidad para actuar y lograr los resultados que nos proponemos. Una persona
poderosa es una persona que va más allá de la idea, que está comprometida para la acción, con la acción y con el resultado. Ahora entonces, ¿qué puedo hacer yo para desarrollar poder personal? ¿Qué puedo hacer yo para elevar mi poder, mi capacidad de tomar acción y lograr resultados? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sugerencias podrían dar este día a todos en relación con la pregunta, ¿qué puedo hacer para incrementar poder personal? ¿Qué cosas puedo hacer? Tener visión, tener disciplina, ser perseverante. Entonces el empoderamiento tiene que ver con aprender a desarrollar esa energía que le vamos a llamar interés, esa energía que cuando la elevamos se convierte en entusiasmo, esa energía que cuando la elevamos un poco más se convierte en pasión, El 80% de los líderes que han escrito la historia de la humanidad eran personas apasionadas, eran personas que se motivaban a sí mismas y que eran capaces de, una vez que se proponían una meta, avanzar a esa meta sin importar que esa meta les requiriese 5, 10, 20 años de su vida para alcanzarla, o incluso que usaran toda su vida y no la alcanzaran, pero esa meta los mantenía cada mañana con la motivación de levantarse y con la disposición para seguir avanzando, seguir luchando hacia ese horizonte que está frente a nosotros. Entonces el empoderamiento tiene que ver con esa capacidad de desarrollar poder, El segundo factor, endoliderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué podríamos decir que es el liderazgo? Etimológicamente la palabra significa guiar. Pero entonces, ¿qué sería ser un endolíder? ¿Qué significaría eso de endo hacia adentro y liderazgo? Él solo se puede liderar. Exacto. Entonces, un endolíder es una persona que ella sola se puede guiar. Entonces, si yo intento guiar a otras personas y no soy capaz de guiarme a mí mismo, ahí hay una contradicción. Hay médicos, por ejemplo, que van a la consulta y le dicen, fumar es malo, les dicen, pero están fumando. El café es malo, pero están tomando café. Tal cosa es mala, pero ellos lo están haciendo. Entonces, eso no es endoliderazgo. El endoliderazgo es como esa capacidad de influir en mí antes de pretender influir en otras personas. Y la administración personal tiene que ver con aprender a usar los recursos con los que yo dispongo en este momento. ¿Cuáles son los recursos de los que ustedes disponen en este momento? Menciónenme algunos recursos que ustedes en este momento tienen. ¿Cómo? Acceso al internet. ¿Otro recurso que tienen ustedes, a que tienen acceso? Las redes sociales. Yo le llamo la telaraña social. Yo tengo una telaraña social. Debe tener una telaraña social. Es considerado como un factor de protección. En Estados Unidos se habla de los 5 factores de protección, güey. Y uno de los 5 factores de protección es construir una telaraña social. Cuando, por ejemplo, yo no tengo trabajo y tengo necesidad de tener un empleo, es mi telaraña social la que me va a ayudar a avanzar hasta obtener ese resultado. Quizás las personas no me van a decir dónde está el trabajo o no me van al trabajo, pero me pueden dar información. En tal lugar he visto esto, a tal persona o le escuché hablar de esto, etcétera. Entonces, en esas situaciones podemos ver cómo la telaraña social es un recurso importante. Otro recurso, ¿cuál podría ser? La motivación, la capacidad de automotivarme. Ese podría ser un recurso que lo puedo tener en menor grado o en mayor grado. Y pregunto yo, ¿y ser pobre será un recurso o será un problema? ¿Cómo ven ustedes la pobreza? Y voy a definir la pobreza. La palabra clave cuando hablamos de pobreza es escasez. Esa es la señal de pobreza. Y existen innumerables tipos de pobreza. Por ejemplo, un ignorante es un pobre en conocimiento. Tiene escasez de conocimiento. Una persona que es aislada o rechazada por los demás
es un pobre desde la perspectiva social, porque no tiene amigos. Te digo otro ejemplo, una persona que no tiene dinero en su bolsa es un pobre financieramente, porque no tiene dinero, tiene escasez de dinero. Veamos otro tipo de recursos, o de pobreza, perdón, que podríamos mencionar. En la Escritura se habla de un tipo de pobreza, y fíjense que Jesús, incluso hablando de esos pobres, les dijo, bienaventurados, les dijo. Ajá, bienaventurados. ¿De qué tipo de pobres estaba hablando? Ajá, bienaventurados los pobres de espíritu, pero agregó algo, que no solo es suficiente ser pobre de espíritu, sino que además es necesario una otra condición adicional. Bienaventurados los pobres de espíritu que vienen a mí. Pero yo diría, desafortunados los pobres de espíritu que se alejan de él. Entonces, ahí vemos que la pobreza incluso puede ser una bendición. Y puede ser una de las mayores bendiciones. En mi caso personal, yo nací en una familia con escasez, con mucha escasez, y fui a la escuela pública de mi colonia, pero cuando llegué al 6º grado, mis papás me dijeron, lo siento, pero hasta aquí nomás te podemos ayudar, porque ya el 7º grado tenés que ir a un colegio y son muy caros. Entonces en aquella época solo tenía una opción, porque tenía escasez de dinero en mi familia, y mi única opción era quedar en el Instituto Nacional. Pero el problema es que en esa época el Instituto Nacional era el centro educativo número 1. Los hijos de los diputados, los hijos de los diplomáticos, etcétera, ahí estudiaban. Y había un examen de admisión que llegaban muchos y quedaban pocos, pero era mi única opción. Ahora, yo era pobre, era mi única opción. Imagínense, soy pobre, no me pueden pagar ningún colegio, solo el Instituto Nacional, porque la edad de tela vale 1 colón, y mensualmente lo que voy a pagar son 2 colones mensuales de colegiatura. Es lo único que mis padres podían pagar en ese momento. Entonces, ¿qué habrían hecho en ese momento? Aplicando el empoderamiento, el endoliderazgo a la administración personal. ¿Qué podrían haber hecho? Para resolver esa, yo le llamo obvia realidad. La pobreza es una obvia realidad. ¿Qué habrían hecho? Vamos a ver. Y estamos en el año 1969. Ni habían nacido siquiera. ¿Qué habrían hecho en 1969? Ajá. Trabajar. Bueno. Ajá. Pues en esa época era precisamente lo que los padres le decían a los hijos. Vas a tener que ir a trabajar. Y ya no puedes seguir estudiando. ¿Sí? Yo creo que también la pobreza, digamos, en los casos, es una motivación, digamos, Sí. Para endoliderazgo. Hacerse uno fuerte, pues, Ajá. y atreverse a meterse, a realizar, Sí. empezar a estudiar y meterse. Para complicar las cosas, mi papá y mi mamá no habían estudiado, no habían pasado del 3er grado. O sea, que ellos me van a decir, mira, te vamos a ayudar, vení, sentémonos, como sucede ahora que las mamás hasta terminan haciendo las tareas a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ni siquiera tenía opción. Entonces, la única opción es que yo me comprometiera conmigo mismo a estudiar esa vacación a morir. A morir, a olvidarme de que tenía recreo, que iba a poder salir con mis amigos o cualquier cosa, sino que cada hora que yo tenía, aprovecharla para estudiar. Bueno, el día del examen, yo bien recuerdo, nunca voy a olvidar que a mañana me bañé, me preparé todo, y a la hora de desayunar, mis papás me pusieron en la mesa una sopa, que era de un ave. Nunca voy a saber qué ave era, porque mi mamá ya murió hace 3 años y ella la preparó, entonces nunca voy a saber qué sopa. Pero solo recuerdo una cosa, que ambos, cuando me senté a la mesa, me dijeron, tomátela con fe, porque dicen que esa sopa es buena para la cabeza. Sopa de pichón. Quizás. La cosa es que en esa ocasión
yo puse a trabajar mi fe y creí lo que mis padres me estaban diciendo. Y me la tomé y me fui y iba con esa seguridad de que mis padres me habían hecho una promesa de que si yo hacía eso y me tranquilizaba, que iba a salir bien de ese examen. Bueno, salí del examen, llamaron a los padres y los jóvenes el día que iban a dar los resultados, y nunca en mi vida me había sentido tan emocionado de escuchar mi nombre como el día que allá, donde hoy es la alcaldía de San Salvador, pues. Ese era el Instituto Nacional. Entonces, ese día, allí, escuché por primera vez mi nombre como uno de los que habían sido aceptados en el Instituto Nacional. Entonces, eso me emocionó. Pero yo tenía una vecina que el hijo también lo habían aceptado. Pero el siguiente problema es que a los 3 meses, si usted dejaba 2 o más materias, salía. Entonces, ella me empezó a cantar, ¿va?, de que yo me iba a pasar del primer trimestre, ¿va?, que el primer trimestre me iban a ponchar, porque al hijo de ella se lo habían ponchado. Bueno, ese fue el segundo reto, y entonces otra vez, ¿va?, voy a esforzarme para que en los primeros 3 meses mantener la nota que necesito, y pasó. Y pasó y terminé mi bachillerato. Y otra vez mi papá me dice, lo siento, pero ya no te podemos ayudar, a menos que quedes en la Universidad Nacional. Mi única opción. Y no solo que quedes en la Universidad Nacional, sino que te den una beca en la Universidad Nacional. En ese año, una beca en la Universidad Nacional significaba no solo que no iba a pagar, sino que la universidad le iba a pagar a usted por estudiar, ¿va?, le iba a dar para transporte, para libros, e incluso a quienes venían del interior de la República había residencias estudiantiles donde ellos podían vivir. Entonces, ese era, pero otra vez, el reto. Tenía que pasar el examen de admisión y a la vez demostrar que yo era una persona que tenía tal necesidad y tal disciplina que no iba a desaprovechar esa oportunidad, que iba a cumplir. Y yo recuerdo que el gran problema es que la trabajadora social no quería ir a donde yo vivía, a hacerme la evaluación, el estudio. La trabajadora social tiene que hacer un estudio para ver qué tan pobre era yo. Pero cada día yo iba a bienestar estudiantil. Cada día iba ahí, mire, ¿cuándo voy a llegar a la casa a verme? Mire, yo le prometo que no voy a malgastar el dinero que me den de la beca. Y al final, por desesperación, ella fue a la casa. Y constantemente martillando. Cuando salió yo vivía en Santa Anita, y cuando salí de la entrevista, me preguntó, ¿y aquí cómo puedo hacer para regresar a la Universidad Nacional? No se preocupe, le dije, yo la llevo. Y yo vivía en la colonia Málaga. La mayoría lo conoce en Santa Anita. Entonces, a la orilla de la colonia Málaga pasaba la ruta 5 que le llevaba al centro, y de ahí tomaba el bus que le llevaba a la Universidad Nacional. Pero yo no hice eso. Yo me la llevé a pie por toda la Gerardo Barrios, me atravesé todo el cementerio general hasta donde estaba la ruta 33, hasta que me aseguré de que ya la había convencido. Y me dieron la beca. Y yo le hice una promesa a esa persona, que si algún día yo me graduaba de la universidad, que yo le iba a devolver a la universidad lo que me había dado. Y efectivamente, me gradué de la universidad y por 25 años fui profesor de la Universidad Nacional. Le devolví a la universidad lo que me dio, porque me esforcé por ser un buen maestro. Pero otra vez, el tema de la pobreza. Si yo soy capaz de desarrollar esa energía que se llama interés, entusiasmo, pasión, si yo soy capaz de aprender a desarrollar disciplina en mis metas, si yo soy capaz de aprender a poner primero lo importante, a priorizar mi tiempo y a usar racionalmente mi tiempo, entonces, con esas 3 características, yo estoy construyendo mi ruta al progreso. La iglesia me ayudó a mí a descubrir mi don. Cuando me gradué de bachiller, me metí a vender libros. Y una vez me tocó explicar un libro que ya tenía años de que nadie vendía una copia de ese libro. Y me dieron el libro para que yo hiciera una demostración al día siguiente de ese libro, para que los demás vendedores lo conocieran y que lo vendieran. Esa noche, porque a mí me gusta la lectura y me gusta especialmente la historia y todos los temas,
me devoré el libro esa noche. Y el día siguiente que yo estaba frente a todos los vendedores de la compañía, empecé a relatarles la historia de ese libro que trataba de una cultura asiática. Y no sé cómo lo hice, pero después de que yo terminé de comentarles el libro, toda la gente estaba emocionada con el libro, con la historia que tenía el libro. Y todos los vendedores ese día salieron con la idea de por primera vez vender una copia de ese libro. En la tarde pasó algo interesante. Regresaron los vendedores y todos habían hecho por lo menos una venta de ese libro, menos yo. Entonces, eso que para alguien podía ser frustrante, para mí fue motivante, porque ese día yo descubrí que mi vocación, que mi don, era enseñar. No era tanto vender, era enseñar mi don. Y entonces, prácticamente gran parte de mi vida la dediqué a investigar, a escribir, a enseñar, a dar capacitaciones. Y eso me apasiona. O sea, eso, cuando tengo que enseñar algo, mi esposa lo sabe. Allá a las 3 de la mañana dice que ya no me sienta, porque me levanto de la cama, me bajo al sótano de mi casa, agarro la computadora y empiezo a trabajar con lo que voy a dar. Y llega a las 7 de la mañana, han pasado 4 horas y yo estaba ahí pegado, construyendo esas ideas. Ahora, cuando uno descubre a través del empoderamiento, el endoliderazgo y la administración personal, descubre su don, el doctor Stephen Covey ha escrito un libro solo sobre eso, que se llama El octavo hábito. Dice él que cuando sucede eso es porque yo he encontrado mi voz interior. Y dice él que las personas grandes son las personas que han sido capaces de encontrar su voz interior y que luego de encontrarla le ayudan a los demás a que encuentren la propia. Este ejercicio podría ser una práctica del octavo hábito, en donde yo les estoy hablando de mi voz interior y los estoy invitando a que encuentren su propia voz interna. ¿Cuál es su llamado interior? ¿Qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan en esta tierra? ¿Qué dones les ha entregado y qué espera Él que ustedes hagan con esos dones? Yo he conocido gente muy inteligente que incluso tienen un coeficiente de genio y que nunca pasaron más allá de la pobreza. ¿Por qué? Porque nunca ni siquiera se dieron cuenta que eran inteligentes. Pensaban que no eran inteligentes porque no tenían instrucción, pero tenían la capacidad de aprender. Entonces, esos tres factores de los que acabo de hablar, el empoderamiento tiene que ver con aprender a desarrollar una fe activa. La palabra creer, pónganlo en primera persona. Yo creo. La expresión yo creo tiene dos connotaciones. Yo creo de yo confío en mí y yo creo de crear. Creer es la base para poder crear respuestas a mis problemas. Y la responsabilidad es la habilidad de encontrar respuestas a mis preocupaciones. Entonces, la fe y la responsabilidad son la clave del empoderamiento. La perseverancia es la clave del endoliderazgo. Esto es, aprender a actuar con el resultado en mente. Y la administración personal tiene que ver con aprender a priorizar y simplificar mi vida con disciplina. Ahora entonces, los propósitos y las metas. ¿Por qué es importante tener propósitos en la vida? Porque los propósitos le ofrecen la dirección a nuestra vida. El doctor Covey dice que hay 4 propósitos básicos en los seres humanos. Y los 4 propósitos básicos de los seres humanos, él los llama vivir, amar, aprender y dejar un legado. Esos son como los 4 propósitos básicos para todo ser humano, según esta persona. Entonces, los propósitos le dan dirección a mi vida. ¿Cuál es el propósito básico o fundamental de su vida en este momento? ¿Alguien podría decirme en este momento cuál es el propósito básico y fundamental de su vida?
contestar esa pregunta, ¿cuál es el propósito básico y fundamental de mi vida? Es poder preservar espiritualmente, que quiero estar día con mi esposa y sustentando. Gracias, perfecto. Bien, ¿alguien más? ¿Cuál es el propósito básico de su vida? ¿Sí? Un legado. Un legado, ajá, dejar un legado. Ah. Bueno, ya le vi hoy en la mañana algunos de esos legados. Ajá, allá anda. Ajá, bien. Entonces, el propósito más grande que nosotros no podemos trazar se llama misión personal. Misión personal. Y la misión personal tiene que ver, es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el propósito básico o fundamental de mi vida? Ahora, estoy diciendo que los propósitos dan dirección. Las metas programan el logro de nuestros propósitos. Una vida sin propósitos carece de sentido. Una vida carente de metas carece de éxito. Si ustedes hasta este momento no son de las personas que se formulan metas, no pueden decir qué tan cerca o tan lejos estén del éxito. Porque para poder decir qué tan cerca o lejos están del éxito, va a ser en función de las metas que ustedes se han puesto y las metas que están alcanzando en este momento. Entonces, si hasta este día ustedes no han sido capaces de trazarse una meta y ponerle en blanco y negro y semanalmente irla chequeando, no saben si andan en el camino del éxito o qué. Bien, ahora entonces, yo no me quiero ir sin que ustedes aprendan a formular su misión personal. Puedo pasar 3 palabras clave: misión, visión, principios y valores. El fundamento de la responsabilidad nos prepara para actuar con constancia de propósitos. Esto requiere enfocarnos en nuestra misión. La formulación de la misión parte de la pregunta: ¿cuál es el propósito básico y fundamental por el que existe? Ahora, hace años, con mi esposa, redactamos la misión familiar. Y se la voy a poner como ejemplo para que ustedes redacten su misión personal. Y cuando ya la tengan escrita, quiero que a su obispo se le enseñe. Y que le den la oportunidad que su obispo les haga una observación. Alguna observación o simplemente que le diga bien hecho, ahora póngalo en práctica. Entonces, veamos cómo redacté en aquella ocasión la visión familiar. Fíjense, voy a pedirle al obispo Nefi que me lea: nuestra misión familiar es esta. El propósito básico y fundamental de nuestra familia es aprender a ser felices con las circunstancias disponibles en cada etapa de nuestra vida, a través de decisiones efectivas que se enfoquen en la preparación, la mejora continua, búsqueda constante de oportunidades y decisiones justas, llevadas a la práctica en el momento de mayor impacto, para alcanzar resultados útiles. Como familia elegimos poner en el centro de nuestra vida a Dios, de manera que todos los demás aspectos de nuestra familia ocupen el lugar correspondiente. Ajá, entonces este es un ejemplo de una declaración de misión. Si ustedes van a una empresa, a un banco, por ejemplo, no es extraño que al ir al banco encuentren ahí la declaración de misión y la declaración de visión del banco. Entonces, las empresas modernas establecen cuál es el propósito básico y cuál es la visión que tienen. Y así como las empresas lo hacen, nosotros como personas o como familia debemos redactar nuestra misión personal y nuestra misión familiar. Entonces, la primera tarea es esa: que trabajen su misión personal y luego ayuden en su propia familia a que se redacte la misión familiar. Y cuando ya la tengan lista, en una parte, así como tienen cuadros, enmárquenla y pónganla en un lugar visible, de manera que cada mañana ustedes puedan ver esa declaración y recordar que ese es el enfoque de su familia. Muchas personas hacen de todo,
pero no aquello que está conectado con su misión. Una vez que redactamos nuestra misión, a partir de ese momento, cualquier cosa que yo haga que no esté conectada con mi visión y mi misión, le vamos a llamar desperdicio, desperdicio de tiempo. Y todo lo que hagamos conectado con la misión y la visión va a ser como lo que está abonando esa semilla para que llegue a dar frutos en el lugar. Entonces, este es el primer aspecto, la declaración de misión. Decía que la palabra clave es cuál es el propósito básico o fundamental, en el caso personal, por el que yo existo, en el caso familiar, de mi familia. Y después de eso, hacemos nuestro primer borrador. Es probable que una vez que lo hayan redactado, lo pongan allí y quizás 2 meses después lo vuelven a revisar y empiezan a hacerle ajustes. No es problema, porque están en la jugada. Entonces, esa es la tarea. Ahora, la segunda palabra es la visión. La visión responde a la pregunta, ¿dónde espero estar a 1, 5, 20 años plazo? ¿Dónde espero estar? Bien, entonces ahora voy a pedirle que lea el enunciado de visión. Dice, buscamos como familia practicar diariamente los principios de una vida abundante, juntando los 7 capitales humanos, familiar, educacional, social, financiero y espiritual. ¿Digo? Sí. Para alcanzar una vida abundante, nos comprometemos con un comportamiento responsable, manteniendo constancia del propósito, revisando los más importantes, los principios de acción. Para lograr una vida abundante serán desarrollar una visión, metas Retadoramente posible, ser fuertes, ser fuertes, ser preservantes, ser dignos de confianza y dar al máximo. Sí, bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una declaración de visión. Ustedes van a hacer la suya. ¿Va a ser más larga o más corta? Hace unos años, trabajando en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, una compañera de trabajo estaba preocupadísima por su hija. Se había enamorado enloquecidamente de una persona que, para empezar, andaba los pantalones a la mitad de aquí, ya saben cómo va. Andaba unas camisas extremadamente largas bueno, andaba tatuado y tenía toda una serie de características. Y ella estaba espantada con la persona que su hija adorada, entre comillas, andaba presentando como su novio. Y entonces me hizo una pregunta simple. Usted como psicólogo, ¿qué me recomienda hacer en este caso? Porque ya he intentado platicar con ella y todo termina en un pleito siempre. Entonces, mi recomendación fue, ese día le dije, usted ya no pare de hablar o hacer comentarios sobre esta persona. Pero antes de acostarse su hija, siéntese con ella, abra una conversación y dígale, hija, te amo. Eres una persona importante en mi vida y solo deseo lo mejor para ti. Sé que en este momento tú estás saliendo con una persona. No te voy a decir si eso está bien o está mal, porque esa va a ser una decisión que tú tienes que tomar de manera responsable. Pero solo te voy a pedir una cosa este día. Te voy a pedir, hija, que antes de acostarte y hacer tu oración, te hagas la pregunta. Si yo continúo esta relación con este joven, ¿cómo me veo dentro de un año? Cuando ya tengas la imagen, la fotografía de cómo te verías con esa persona dentro de un año, vuélvete a preguntar, ¿y cómo me vería con él dentro de 5 años? Y luego cuando ya tengas la foto de cómo te vería, hazte la más importante. ¿Cómo me vería con él dentro de 20 años? A la mañana siguiente, yo estaba pendiente a ver qué había pasado. Y llega la compañera y le pregunto yo, ¿y qué pasó? La pregunta que le hice. Bueno, me dice, a la mañana siguiente voy donde mi hija y la luz estaba encendida.
y me doy cuenta que no había podido dormir toda la noche, dándole vueltas a esas 3 preguntas que yo le había hecho. Y cuando yo llegué, hija, ¿qué pasó? Ay, mami, le dice, ay, mami, ni loca sigo con ese muchacho. Sin que la mamá tuviera que decirle nada, el solo ejercicio de proyectarse en el tiempo, en esa relación, fue suficiente para que la persona misma descubriera las amenazas que representaba esa relación. En Estados Unidos yo doy una clase que se llama ¿Cómo evitar casarse con un necio? Así se llama la clase que yo doy. La ha desarrollado un doctor famoso allá, John Van Epp. Y en esa clase, la idea es que tanto los jóvenes como las señoritas practiquen uno de los 5 principios claves para lo que el doctor Van Eck llama conexiones duraderas. Que la pareja llegue a tener una conexión duradera. Y el primer principio de los 5 principios del modelo RAN, así se llama el modelo del doctor John Van Eck, es conocerse. Fíjense bien, el primer principio antes de llegar a la intimidad, que es el último, el primer principio es conocerse. Un día que estábamos dando esa clase, mi compañera estaba platicando con una joven que estaba recibiendo el curso. Y la joven animada le cuenta a mi compañera que ese fin de semana pasado había salido con un joven. Y no solo había salido, sino que había tenido una relación con ese joven. Mi compañera le hizo una pregunta. ¿Y sabes por lo menos cómo se llamaba? Y la respuesta de ella fue, bueno, le dicen Toño, pero realmente no sé si se llama así. Ahora, pongan a pensar, una relación de ese tipo en donde las partes ni siquiera se conocen, ¿cuál es la probabilidad de éxito que pueda tener esa relación? El problema que estamos viendo ahorita con esta nueva generación es ese, de que las personas se involucran sin conocerse. Y al involucrarse sin conocerse, entonces están exponiéndose las personas a cosas terribles. Por ejemplo, en internet hay personas que se han especializado a engañar a jovencitas menores de edad usando fotos que no son de ellos, porque estoy hablando de personas ya mayores de 50 años que son personas que se dedican precisamente a engañar, que empiezan a través del internet a generar una relación. Y en las noticias, por ejemplo, de Utah, una mañana apareció la noticia de que una jovencita se había ido de su casa, que era menor de edad, y se había ido a California a perseguir su sueño a la persona esta. Y cuando llega a la terminal, donde la persona la estaba esperando, para nada que era la foto que ella veía ahí que le había mostrado. Era un hombre ya mayor y era una persona incluso pues que se dedicaba a eso, a engañar personas. Entonces, otra vez, la visión es clave, porque la visión nos ayuda a entender cuál es nuestro horizonte. Y la visión entonces tiene que ver con lo que nosotros esperamos lograr en el corto, mediano y largo plazo. Ahora yo les pregunto, si ustedes analizaran su vida, ¿qué es lo que deberían lograr en el corto plazo? Y pónganle una palabra. En el corto plazo, ¿qué debería ser lo más importante que deberían lograr? Con una palabra que comience con P y que sigue de luego con R. P y R. P, R, E. Prepararse, preparación. Entonces, la meta número 1 en el corto plazo para todos ustedes es prepararse. Es prepararse. Ahora, luego que tenemos la preparación, ¿cuál podría ser en el mediano plazo la meta? La siguiente meta importante. ¿Cuál podría ser en el mediano plazo la meta importante? ¿Cómo? Una pista. Bueno, podría ser un F.
a la familia. Entonces, construir una familia. Ustedes ya se prepararon. Ahora viene la etapa de construir una familia, construir una vida laboral, en donde puedan lograr las metas que ustedes aspiran, a las que aspiran. Pero un punto clave. Si sus aspiraciones son altas, su preparación tiene que ser alta. Y yo tengo un mentor, en Estados Unidos tengo un mentor, una persona mayor que mí, que me ha orientado de una manera fantástica, yo lo respeto mucho, él es japonés. Él me ha enseñado aspectos como la honestidad, la puntualidad, la disciplina, que son características de los japoneses. Entonces, los japoneses, ustedes saben que para desarrollar disciplina hacen un ejercicio. Aquí el obispo del barrio parece que me comentaba, se llama el ejercicio del bambú. Los japoneses siembran un bambú y lo cuidan y lo riegan cada día. Y por los primeros 3 años lo riegan todos los días y no se ve nada de crecimiento. Hasta el 3.º o 4.º año empieza a germinar el bambú. Y luego de que ha germinado el bambú, en los siguientes 90 días se dispara el bambú. Entonces, para los japoneses, el cultivo del bambú es como una práctica para aprender disciplina, para practicar la disciplina. Entonces, nosotros para desarrollar disciplina necesitamos hacer algo que nos ejercite, ¿va? Por ejemplo, practicar un deporte. Practicar un deporte nos va a enseñar a perder y a ganar. Un arte, pintura, música, nos enseña también a tener paciencia. Nos enseña a tener control sobre nuestro cuerpo. Entonces, el deporte, el arte, este tipo de disciplinas son claves en el proceso de construir nuestro carácter. Ahora bien, entonces, tenemos ya lo que es la misión y la visión. Hemos hablado entonces de priorizar, que tiene que ver con la administración personal. De poner primero lo más importante. Y un principio que quiero enfatizar es que a la hora de priorizar, darle a Dios el lugar preeminente. Porque si nosotros ponemos primero a Dios, luego a nuestra familia y aspiraciones, entonces todo lo demás va a ocupar el lugar que le corresponde. Dios, familia, aspiraciones. Estas tres prioridades, yo le he puesto aquí una frase, no son negociables. Para ustedes no debe ser negociable el lugar preeminente de Dios en sus vidas. No debe ser negociable. Aunque le hagan cualquier oferta que les hagan. Su familia, el esforzarse por sacar adelante a su familia, independientemente de la familia en la que Dios los ha puesto. Eso no es negociable porque van a llegar ustedes a tener su propia familia también y ustedes van a hacer su mejor esfuerzo por su familia. Y luego las aspiraciones. O sea, la iglesia nos enseña a tener aspiraciones, pero las aspiraciones que no están acompañadas de la preparación son fantasía. Son fantasía. Al regresar a El Salvador, pues yo veo que obtener un empleo sigue siendo difícil, especialmente un buen empleo, si no tengo la preparación que en este momento está requiriendo en el mundo laboral. El mundo ha cambiado. Por ejemplo, en mi época, yo recuerdo tenía una oficina y tenía una secretaria. Pero ahora ya no existen las secretarias, por lo menos en Estados Unidos yo no conozco secretarias. Desapareció ese trabajo. Han desaparecido un innumerable número de profesiones, están desaparecidas y otras están surgiendo. En Utah hay una parte que es la parte como de en medio de Utah. Tenemos el norte, en el norte está Salt Lake, debajo de Salt Lake hay una ciudad que se llama Provo. Esa ciudad está rodeada por la Universidad de Brigham Young, está en el centro. Y alrededor de la universidad, ahí están surgiendo las empresas del futuro. Incluso se habla de un concepto, el Valle del Silicón, como que se está construyendo un segundo Valle del Silicón.
Pero la gente que está construyendo esas nuevas empresas, en general es gente joven. Pero es gente que se ha especializado en las tecnologías de la información. Entonces, ahora, yo lo puedo decir de esta manera. No importa la carrera que ustedes quieran elegir. Si ustedes quieren ser un mecánico, quieren ser un fontanero, quieren ser un electricista, quieren ser un ingeniero civil, un ingeniero industrial, quieren ser un educador, lo que sea que quieran que sean, miren, tienen que conocer informática. Tienen que conocerlo. Así como en mi época todo el mundo tenía miedo a las matemáticas. Y todo el mundo andaba buscando ocupaciones donde no se necesitara la matemática. En la actualidad no hay una ocupación con futuro que no lleve inmersos las tecnologías de la información. Entonces ahora conocer sobre informática es parte de la cultura de esta nueva generación. Y si ustedes no se han tomado el tiempo, ya van un paso atrás. Y si ustedes quieren que les dé un consejo, métanse a Coursera, Coursera, Coursera.com, y empiecen a estudiar online. Empiezan a estudiar en online. Coursera y Udemy, udemy.com. Y empiecen a estudiar online. Algunos están pensando en ir a estudiar a Estados Unidos. Ya no es necesario ir a Estados Unidos para tener un título de allá. Aquí lo pueden tener. Entonces, por ejemplo, Coursera tiene certificaciones, tiene maestrías, tiene licenciaturas ofrecidos por universidades de prestigio de Estados Unidos y que son online. Y que la universidad le da el título. Entonces, el punto es ese. Preparación eleva mis posibilidades. Descuido de la preparación, más dificultad para alcanzar mis posibilidades. ¿Alguna pregunta en este punto de la educación online? ¿Van a ir a su casa y van a meterse ahí a buscar esas dos palabras claves que les di? Coursera y Udemy. Entonces yo espero que entren. Sí. Una pequeña observación. Sí. Creo que para que usted invita a Coursera y a Udemy, también invitar a cada uno de ellos a que puedan participar o quienes estén interesados puedan también investigar acerca del White Pathway, que realmente en este preciso momento se ha hecho una nueva actualización en que pasa todas las titulaciones que tienen, pasan a ser 3 años, así que pues nada, están completamente invitados y pues tienen muy buenos beneficios. Les doy testimonio de que realmente si ustedes quieren mejorar su vida, el estudio es el primer paso. Es que invitarlos tanto que puedan dar a Udemy o Coursera, pero también la iglesia tiene un programa el cual es completamente inspirado para todos. Exacto, la iglesia tiene oportunidades y muchas veces nosotros las despreciamos. Por ejemplo, acabamos de tener un curso sobre resiliencia en el barrio. Y el diploma, si ustedes se detienen a observar, el diploma que les ha dado la iglesia, ese diploma es validado por... ¿Quién valida ese diploma? LDS Business College. Ahora, imagínense su currículum que usted dice que estudiaron resiliencia con LDS Business College. Eso es importante. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes van a hacer su futuro aquí en El Salvador. Yo era profesor de la Facultad de Ingeniería de la Nacional y yo le decía a mis alumnos que lo más probable es que al graduarse, por lo menos la mitad de lo que eran mis alumnos no van a hacer su futuro en El Salvador. Entonces, a la hora de prepararse, ustedes tienen no que prepararse pensando en El Salvador. Ustedes tienen que prepararse pensando en el mundo. El mundo es como su mundo laboral. Las opciones ahora no tienen que restringirse al país, sino al mundo. Ahora, una persona que, por ejemplo, va a Estados Unidos, una persona que va a Estados Unidos y quiere quedarse en Estados Unidos, hay 2 cosas básicas que tiene que hacer. La primera, aprender inglés. La segunda, aprender a manejar. Porque ya los buses, usted tiene que esperar 1 hora y media para que pase un bus. El tren, porque tiene que esperar, bueno,
Entonces tiene dos cosas, aprender el inglés y aprender a manejar, así como de base. Si usted aquí está estudiando una carrera, una licenciatura y cree, por ejemplo, que en Estados Unidos la va a poder ejercer, mentiras. Allá para ejercer una carrera que alguien ha estudiado en el extranjero, tiene que iniciar otro proceso que puede ser casi igual que el que ha seguido en su país. Sin embargo, ahora vivimos en una etapa que se llama, la era de la gestión de competencias. Fíjense bien la palabra que uso, la era de la gestión de competencias. En la actualidad, una persona puede obtener un certificado de competencia porque aprendió algo. Y ese algo específico que aprendió se traduce a un resultado útil. Puede ser que aprendió fontanería, mecánica, o aprendió a soldar, o con lo que sea. Pero un certificado de competencia le dice a usted que usted es capaz de hacer esas funciones. Y dependiendo de quién le ha entregado el certificado de competencia, ese certificado puede hasta valer más que un título universitario. Porque el título universitario vale en su país. Un certificado de competencias puede valer en muchos países. Por ejemplo, quienes estudian cocina profesional, y reciben un certificado de competencias en cocina, o estudian cosmetología o algo práctico como ese, y reciben un certificado de competencia, es mucho más fácil validar esas cosas que incluso un título ya de más largo alcance. Entonces, el enfocarnos en la visión a través de metas es una tarea importante. En conclusión, aquí tenemos un camino. En este camino, en el paso 1 tenemos el interés, la preocupación, la necesidad. Esos son factores claves para iniciar el camino a la superación. ¿Qué les interesa? ¿Qué les preocupa? ¿Qué necesitan? Cuando yo decidí estudiar en la universidad, yo tenía un problema que me obligó a estudiar en la universidad. Mi papá se dedicaba a trabajar con muebles y pintar vehículos y cosas así, ¿va? Y mi papá me llevaba a que le ayudara. Pero yo tengo un problema de nacimiento que es eczema. Tengo 2 alergias. Tengo problemas con la piel. A mí el sol, para mí el sol es mortal, ¿va? Es dañino, es muy dañino. Entonces, esa vez que yo le estaba ayudando a mi papá, eran las 12 del mediodía, yo sudando y el sol cayendo en mi piel, que yo sentía la picazón de mi cuerpo. Ese día yo tomé una decisión importante. Dije, este no es mi camino. Si yo sigo los pasos de mi papá, yo voy a tener como cáncer en la piel. Entonces, ese día, por obligación, decidí que tenía que prepararme académicamente. No fue que simplemente lo quisiera, sino que estaba obligado, porque de otra manera mi vida iba a ser extremadamente complicada, difícil. Entonces, cuando ustedes exploran sus intereses, sus preocupaciones, sus necesidades, se observan o permiten que otros, como sus líderes, les hagan observaciones, eso les puede ayudar como para ir definiendo una inclinación. De ahí, lo otro, aprender a formular metas. En Estados Unidos se usa la palabra SMART, que son como las características que tiene que tener una meta. Una meta tiene que ser específica, medible, atenible, relevante y basada en el tiempo. Por ejemplo, si yo quiero en este momento, salgo con la idea de tengo que mejorar mi inglés. Entonces, probablemente la meta podría ser estudiaré. Y fíjense bien el verbo que estoy usando, estudiaré o mejoraré. Estudiaré y mejoraré es futuro perfecto, un verbo futuro perfecto en primera persona. ¿Por qué ese verbo? Porque cuando yo digo estudiaré o mejoraré, adquiriré, lograré, es como que si el mismo verbo me está comprometiendo a alcanzar algo. Entonces, escribir una meta comenzando con ese verbo es como una forma de comprometerme al usar un verbo de este tipo. De ahí el segundo componente, ¿qué? Estudiaré inglés. Segundo componente, digamos el tercer componente, ¿por cuánto tiempo? Por los siguientes meses, 6 meses, por ejemplo. ¿Con qué nivel de calidad? Bueno, para poder alcanzar un nivel intermedio. Entonces, cuando yo
todos esos 4 pasos y en la forma que el verbo, la acción, el tiempo y el nivel de calidad, estoy escribiendo una meta SMART, una meta específica, medible, atenible, relevante y basada en el tiempo. Luego viene, para lograr una meta siempre hay pasos. Los pasos son actividades y tareas conectadas con el plan de acción y los resultados. Y de ahí la parte del progreso. Es interesante, por ejemplo, que cuando hablamos del progreso, a mí me gusta mucho el presidente Mozo. Miren lo que dice el presidente Mozo sobre las metas. ¿Alguien podría leerle por aquí? Tratamos las cosas de manera general para ver si logramos éxito. Cuando tratamos las cosas específicamente para ver si fracasamos. ¿Comentarios? ¿Quién quiere comentarme la cita del presidente Mozo? Hablando de las metas. Sí. Creo que, bueno, es bien claro, ¿no? Cuando vemos las cosas así como el problema en general, el gran problema que a veces tenemos en nuestra vida, vamos a tender a fracasar porque lo vemos tan grande y pensamos que nunca lo vamos a superar. Pero las personas que ven las cosas más a detalle o qué se podría hacer en cada cosa específicamente, en cada partecita del problema, y se va solventando una por una, eso es algo exponencial. Entonces se logra el éxito que se solventar el problema. Otra cita del presidente Mozo. ¿Podría leerla, por favor? Ajá, comentarios, explíqueme esa cita también del presidente Mozo sobre las metas. Fíjense que el presidente Mozo nos ha enseñado este día sobre la vida abundante y nos está enseñando sobre las metas, cómo formular las metas. Sí. De planeación estratégica siempre se enseña que es importante tener una visión, valores, pero si todo esto no se traduce a algo creativo, algo que me recuerda qué puedo hacer yo hoy para alcanzar lo que quiero en 5 años, entonces si eso no existe, esa creatividad, no se puede alcanzar una meta. Más allá de eso, la meta, como usted decía antes, tiene que estar en función del tiempo, tienen que ser medibles, porque si usted puede medir su progreso, sabe qué tan cerca o qué tan lejos está de la meta. Si no lo puede medir, realmente uno no sabe si está caminando a la derecha. Exactamente, gracias. Sí. Y quizás así, en general, la iglesia trabaja de esa manera, que es más específicamente los misioneros. Ya ahora que han servido misión, que saben que cuando uno tiene metas, uno reporta, o ahora en la cuenta digital que es su celular, reporta cuál fue lo que fue su resultado de la semana, ¿no? Y del día. Exacto. Fíjense la importancia no solo de la meta, sino de medir el desempeño. ¿Qué tan cerca o tan lejos estoy de la meta que me he formulado? Y cuando hablamos de eso, fíjense bien, qué tan importante es que las metas que nos formulamos se las compartamos a alguien, para que ese alguien me diga si ve que estoy mejorando o si yo me he estancado. Entonces, medir el desempeño nos ayuda a mejorar. Medir e informar de lo que estamos alcanzando acelera nuestro progreso. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir de esta charla que hemos tenido? ¿Cuál es su conclusión de lo que hemos hablado este día? Sí. A esa persona yo le doy un nombre especial, le llamo mentor. Alguien que está adelante de mí, no otro mocoso como yo, sino alguien que ya tiene más experiencia, más conocimiento y mejor criterio que yo para que me pueda ayudar.
En este caso, por ejemplo, puede ser mis padres, pueden ser mis líderes en la iglesia, a quienes yo les comparta para que me ayuden a ir avanzando en mi progreso. Otro comentario, ¿qué hemos aprendido este día? Algo que en particular ustedes se llevan, que están dispuestos a poner en práctica para acelerar su progreso. ¿Sí? Creo que una manera de la vida y ver que nosotros y la verdad es que básicamente la vida es una meta, no voy a llegar a nada, voy a hacer como voy a hacer. Yo creo que fue como para quizá voy a empezar el año, pero quizá volver a ver qué cosas he hecho y si no volver a ver. Gracias. ¿Qué más? Yo creo que algo muy importante es también poner una meta que nosotros sepamos que podemos alcanzarlo. No vamos a poner algo que tal vez en nuestra condición actual no la podamos. Ajá. Una palabra que sobre eso que acaba de decir es una meta retadoramente posible. O sea, que me rete, pero que a la vez sea posible de que la logre, no que sea una utopía. Entonces, esa es una idea muy importante. Por aquí atrás, comentario. Como conclusión, ¿qué hemos aprendido de esta charla? Es importante que la somos personas como determinar para el crecimiento, y nosotros siempre aparte de Gracias, exacto. Bien, hermana Carla, en conclusión, ¿qué hemos aprendido este día? Bueno, ya los jóvenes lo dijeron, usted como nuestro mentor. De hecho, quiero aprovechar, ¿verdad?, en esta oportunidad. Él ha sido uno de los mentores en mi vida, desde joven. Una de las cosas por las que llegué a casarme con el hijo fue porque conocí primero a los papás y honestamente me sentía muy bien con ellos. Nació padre, sí. Y definitivamente todos los domingos la esposa me invitaba a comer a su casa. Y entonces yo familiaricé y comencé a conocerlos. Y él es un mentor en mi vida. Definitivamente jóvenes y adultos son los que, independientemente de la edad que tengamos, si nuestra vida no tiene un propósito, no tiene un objetivo, un significado, un sentido, no vamos a llegar a ningún lado, ni en esta vida, ni en la eternidad. Entonces desde ya debemos fijarlo. Si no lo teníamos, y si lo tenemos, hay que seguirlo. Y si